Florencio Gamayo es ingeniero mecánico, recibido en la Facultad de Ingeniería de la UBA, ex becario de investigación en combustión de hidrógeno, también de la Facultad de Ingeniería de la UBA, investigador pasante en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Stralsund, Alemania, en proyectos eólico-hidrógeno en 1996 y 2001. Entre 2007 y 2018 se desempeñó en el desarrollo de diversos proyectos de generación y aplicación de hidrógeno a escala industrial en Alemania, en Francia y en Italia. Fue revisor del Plan Nacional de Hidrógeno según la Ley 26.123 en el área de biocombustibles e hidrógeno de la Secretaría de Energía de la Nación. Es socio fundador de la Asociación Argentina de Energía Eólica, AAEE, y miembro de la Asociación Alemana de Hidrógeno y Celdas de Combustible, DWB. El título de su charla es Economía del hidrógeno, una opción para el futuro. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación y espero que disculpen las fallas técnicas que hoy han sucedido una a continuación de la otra. A diferencia de, por ejemplo, la solar, la eólica y algunas otras cosas en las cuales uno piensa cuando se habla de renovables, el hidrógeno que aparece en escena un poco con una cierta demora, porque empieza a hacerse necesario, su participación empieza a ser necesaria cuando las fuentes renovables exceden o se aproximan a ciertos valores que limitan su posibilidad de, eh, digamos, de volcar su generación a las redes eléctricas convencionales. Por eso, bueno, quiero empezar por este gráfico. Este gráfico tiene un montón de detalles para conversar, pero lo que quiero resaltar en este momento es lo siguiente. Esto es un esquema, la mitad izquierda o del 2030 hacia la izquierda, es una representación histórica del total de energía consumida por la humanidad, eléctrica y no eléctrica, dividido o separado en las distintas fuentes. El petróleo, el gas y el carbón se llevan un porcentaje importante, pero que a partir del año 2000 empieza a decrecer. La línea gris que está por arriba del carbón corresponde al uranio, o sea, a la nuclear. Tanta historia con la nuclear para que participe en realidad tampoco. Creo que si se la saca de servicio no perdemos tanto. Luego viene, bueno, la aplicación de la biomasa. La hidroeléctrica es la franja azul más oscura. La hidráulica, y se observa que en realidad tampoco participa demasiado, pero que tiene perspectivas de ampliarse un poco a futuro, a diferencia de la nuclear, y la geotermal recién empieza a aparecer en potencias más o menos visibles. Ahora, si nos movemos hacia la derecha del gráfico, empiezan a aparecer cada vez con más importancia otras fuentes que históricamente no desempeñaban un gran papel, básicamente la fotovoltaica, la eólica, los colectores solares arrancan, pero también son muy de nicho en su capacidad de generación, y aparece una tecnología de la cual de momento se habla muy poco, que es la CSP, y es la tecnología de concentración solar para producción de electricidad mediante un ciclo de vapor, y que se prevé ya allá por el 2070, no la voy a ver calculo, pero así se prevé, va a tener una participación en el sistema tan grande como la fotovoltaica o la eólica. La característica que tienen la fotovoltaica, la concentración solar
y la eólica, que se observa que en algún momento van a tener una participación muy importante, es que son lo que se llaman fuentes volátiles, o sea, no aseguran una potencia firme que le garantice al usuario la disponibilidad de energía en cualquier momento. Esto es lo que exige en un punto algún sistema de estabilización de las redes eléctricas, tanto la solar como la de concentración, tanto la eólica como la de concentración solar como la de fotovoltaica, son naturalmente eléctricas. Es decir, la electricidad que antes se generaba como un producto final, con carbón, con gas, con petróleo y con nuclear y etcétera, eh, por parte de la eólica, de la fotovoltaica y la de concentración, se convierten en la forma primaria de acceso a la fuente, de acceso, perdón, a la red. Eh, con lo cual, al no disponer de un depósito de combustible propio, no pueden asegurar, y basarse en un recurso variable, no pueden asegurar una potencia firme. Muy rápido, porque tampoco me quiero quedar en esto, el esquema de una red convencional se basa en parte superior, plantas generadoras, que normalmente no trabajan a potencia máxima, o sea que siempre tienen un resto para cubrir un aumento súbito de la demanda, o pueden reducir su producción en caso de que la demanda decaiga, y eventualmente una reserva independiente para atender a oscilaciones muy bruscas, y una carga, todos nosotros los consumidores, eh, que de algún modo nos comportamos casi como si pudiésemos demandar cantidades ilimitadas de energía en cualquier momento y en cualquier condición. Eh, Ahora, estructurada sobre bases firmes, la red ha funcionado bien. El problema es cuando empiezan a aparecer las fuentes renovables, que mi corazoncito las dibuja como eólicas, pero entendemos que son también fotovoltaicas y otras fuentes variables. Acá ya el sistema se pone complicado, porque las plantas generadoras convencionales y eventualmente las reservas independientes no solo tienen que compensar o balancear las variaciones del consumo, sino también las variaciones propias de las fuentes, digamos, variables, que pueden ser, y que de hecho son, tanto o más fuertes que las variaciones del consumo. La cuestión entonces es, bueno, esto es un ejemplo de lo variables que pueden ser las fuentes, hay mucho para hablar acá, pero no quiero extenderme con el tiempo. Lo concreto es que la experiencia a vida demuestra que no se puede entrar a una red convencional con más del 15, 18, 20% de la potencia instantánea consumida en la red, porque si no, no se puede mantener la calidad de la energía, es decir, asegurar tensión y frecuencia constante. Estamos pensando que hay una limitación natural para que las fuentes variables ingresen a las redes eléctricas a un 20% de la potencia, y el abastecimiento eléctrico es menos del 50% del abastecimiento del consumo total de energía, vemos que las variables se encuentran con un límite inmediato. En cuanto se empieza a aumentar un poco la potencia instalada, las redes se saturan. Esto con el cual las redes eléctricas se han empezado a encontrar un poco de a poco, es casi evidente y natural si uno lo piensa con
con la mente un poco más abierta, o sea, out of the box, como se suele decir. Si las redes fueron diseñadas en sus características para trabajar con fuentes con determinadas características, es bastante razonable pensar que no van a funcionar bien si esas fuentes se reemplazan con fuentes de otras características. Conclusión, hay que cambiar las redes. Si se quiere aumentar tanto como se pueda el ingreso de las fuentes variables. Entonces, el esquema final de la futura red eléctrica capaz de admitir potencias variables porcentualmente mucho más altas, las fuentes de potencia convencionales se adaptan a funcionar de otra manera, las fuentes variables ingresan en mucho mayor porcentaje y del lado de abajo de la línea horizontal que representa la línea eléctrica, el consumo deja de ser un consumo demandante y no adaptativo para pasar a ser un consumo que naturalmente tiene que adaptarse a las disponibilidades temporales de energía. Dicho así, se dice fácil. La pregunta es, ¿cómo se hace? Bueno, ahí es donde aparece, entre otras soluciones, pero a mi juicio, como la solución óptima, el conjunto de las tecnologías de hidrógeno. Conjunto de tecnologías de generación, de acumulación, de transporte y de utilización del hidrógeno en reemplazo de los combustibles fósiles dentro del mercado eléctrico y dentro del mercado no eléctrico, que permiten a las renovables, que son las que se utilizan para producir ese hidrógeno, ingresar en porcentajes altísimos y a largo plazo eventualmente lograr también la sustitución total de los fósiles. Pero en cualquier caso, no tendría mucho sentido hablar de una tecnología de hidrógeno si no cumpliese el rol primordial de equilibrar a las redes eléctricas. Si la producción de hidrógeno tuviese que hacerse a potencia constante, como el resto o casi todo el resto de los consumidores eléctricos, sería más un problema que una solución. Hay mucho para hablar con todo esto y yo voy a tratar de ser muy breve. Para comprender la idea de la tecnología de hidrógeno, hay que entender que involucra 5 aspectos. Necesariamente, producción de hidrógeno, acumulación y transporte, utilización, son distintas soluciones tecnológicas y cada cual cumple su función. Y que lentamente han empezado a experimentarse y a implementarse todas ellas en los últimos 15 a 20 años. Yo tuve la suerte de vivir en Alemania entre principios del 2007 y fin del 2018. Siempre digo que pude presenciar la salida de la tecnología de hidrógeno de los laboratorios y su entrada en el mundo real. Primero como proyectos pilotos, entendiéndose por proyectos pilotos, proyectos que a lo mejor no eran económicamente rentables, pero que tendían a mostrar la tecnología, a adquirir experiencia y a generar confianza. Y en una segunda etapa, y especialmente en los últimos pocos años, ya en la forma de proyectos definitivos a escala real, tecnológicamente sólidos y económicamente viables. Lo que quiero hacer acá es un paneo muy corto de estos 5 bloques. Yo mencioné los 3 inferiores, producción, acumulación y utilización, sobrenadan a todos estos aspectos el aspecto de seguridad de hidrógeno,
donde se ha trabajado muchísimo y queda mucho por hacer, naturalmente, y lo referente a la legislación de hidrógeno. Esto, bueno, obviamente coincide con lo que planteaba Marcelo. No hay una legislación adecuada que fije un marco realista y razonable para estas fuentes nuevas que tienen que entrar a competir con tecnologías viejas, sucias y feas, pero que son baratas porque ya están completamente amortizadas, digamos, sin ese respaldo legislativo que se entiende o debería entenderse que es de interés general, ni esta ni ninguna otra solución novedosa va a fructificar. Más que en detalles técnicos, quiero mostrar que todo esto ya está presente y disponible, incipiente, desconocido para el gran público, un poco caro todavía, pero este paquete completo de soluciones que hace 15 o 20 años estaba esbozado, pero no existía, hoy en día es una realidad. Producción de hidrógeno, vuelvo para atrás para hacer una lista, hay varias formas de producir hidrógeno. Se puede producir a partir de la biomasa, se puede producir eventualmente, si es conveniente o no ambiental o económicamente, lo charlamos, a partir de gas natural, que es el hidrógeno más barato, y que por ser el más barato podría contribuir a abaratar un primer paso a partir de un gas natural que si no, en todos modos se va a utilizar en forma convencional, hasta que la producción a partir de fuentes limpias crezca y se vuelva más barata. Y bueno, dije electrólisis, biomasa, cracking y algunas otras tecnologías que están todavía en experimentación, que son o aparentan ser todas ellas ambientalmente muy aceptables y que podrían a futuro incorporar cantidades muy grandes de hidrógeno al mercado, pero que bueno, todavía están tal vez no tan avanzadas como las otras tres. Electrólisis. Electrólisis consiste en la descomposición de agua en sus elementos constitutivos, hidrógeno y oxígeno, a partir del pasaje de una corriente eléctrica. Alguien dice, bueno, pero si tengo electricidad, ¿para qué la voy a usar para esto? La aplico directamente al usuario final. Sí, siempre y cuando la red que recibe esta potencia eléctrica esté en condiciones de transmitirla y suministrarla. Porque si esa red no puede operar en forma equilibrada, entonces, digamos, no es un canal aceptable para transmitir al usuario de esta fuente primaria, por más limpia y renovable que ésta sea. La electrólisis es un proceso muy simple, es un proceso muy eficiente por su propia naturaleza. La eficiencia, además, ha sido, digamos, sobretrabajada. Se está buscando supereficientizar un proceso que ya de por sí es eficiente, lo cual vuelve fácil las cosas. Es eficiente en todo sentido. No es una tecnología que requiera materiales complicados, no es una tecnología que genere ningún tipo de desechos peligrosos ni nada por el estilo, y puede suministrar, digamos, cantidades prácticamente ilimitadas de hidrógeno. Hasta acá, bueno, un poco lo que es generación, se plantea la construcción a futuro de enormes instalaciones
estaciones de electrólisis de agua, muchas de las cuales van a ser abastecidas a futuro probablemente por agua marina desalinizada, con lo cual los recursos de agua dulce no van a verse en peligro. A ver, podría decir muchísimas cosas de la electrólisis. Participé en el diseño y puesta en marcha de la primera planta eólica hidrógeno a escala industrial. Construimos nuestro propio electrolizador, que es en tamaño bastante parecido al de la foto de la derecha abajo, donde se ve una persona parada al lado del equipo y muestra su tamaño, y comprobé efectivamente el consumo eléctrico del equipo puede fluctuar entre el 20% de su potencia máxima y el 100% en cuestión de segundos. Reacciona casi tan rápido como una batería y se adapta a las variaciones naturales de la potencia eólica tanto o más rápido que la variación de los propios molinos. Pues los molinos, entiéndase los generadores eólicos, tienen una inercia rotacional que hace que sus variaciones de potencia sean más lentas que las que pueden admitir los electrolizadores. O sea que los electrolizadores pueden tomar toda la potencia disponible que la red no puede recibir, amortiguando absolutamente cualquier oscilación y estabilizando los parámetros eléctricos. Si la electrólisis no pudiese operar de esa forma, y es tal vez el aspecto menos discutido o menos explicado del tema, no serviría como herramienta de amortiguamiento y estabilización frente a fuentes de potencia variable, que ya vimos que de acá a 40 años van a tener un porcentaje muy importante en la producción energética total. Ahí lo que me parece relevante contar de generación. El tema de generación de hidrógeno está solucionado. ¿Qué hacemos con el hidrógeno una vez obtenido? La idea en principio no es estrictamente acumular ese hidrógeno para volver a convertirlo en electricidad, como si se tratara de una batería. El enfoque es distinto. O sea, la tecnología de hidrógeno no es competitiva con la de las baterías, al menos en sus conceptos principales. La idea es absorber toda la potencia renovable y variable posible y mediante el vector hidrógeno llegar a abastecer una serie de consumos que son actualmente abastecidos por fósiles, consumos eléctricos y no eléctricos, prácticamente sin limitaciones a sus posibilidades de uso. Voy ahora a hacer algunos comentarios sobre lo que es acumulación y transporte de hidrógeno, que hasta hace poco era prácticamente el talón de Aquiles, porque existía la posibilidad de generar grandes cantidades de hidrógeno, existía la posibilidad de consumir grandes cantidades de hidrógeno en reemplazo de los fósiles, pero no existía la tecnología necesaria para acumular, transportar y distribuir este hidrógeno. Bueno, se ha trabajado mucho en los últimos años. Vuelvo 2 cuadros atrás para leer las formas de acumulación y transporte. El hidrógeno puede acumularse y transportarse en fase gaseosa a presiones muy altas. El tanque que se ve en la foto de abajo a la derecha es un tanque de materiales compuestos, de acero, fibra de vidrio similares. Es grande probablemente para ser utilizado en camiones y no en automóviles, pero trabaja, ya está estandarizado y absolutamente probado a 700 atmósferas de presión. Es decir, 3 veces y media la presión a la cual se carga gas natural GNC aquí en la Argentina. Con esa presión
se alcanza prácticamente la densidad energética de los fósiles líquidos, con lo cual la autonomía de los vehículos es prácticamente la misma que trabajando con fósiles. Hasta hace poco eso era absolutamente impensable y limitaba el uso. Bueno, ha sido absolutamente superado. La posibilidad de transportar el hidrógeno en fase líquida. El hidrógeno se licúa a presión atmosférica a 250 grados bajo cero. Se estudió como posibilidad de transporte, especialmente para lo que es transporte marítimo. La solución no es nueva, eso se empezó a experimentar en la década del 80, es el dibujito de un buque que se ve a la izquierda y abajo. Esos son planos de un buque transportador de hidrógeno diseñado en la década del 80, tomando tecnología aeroespacial, etcétera. Se lo consideraba posible, no se lo siguió desarrollando, hasta que hace menos de 5 años, determinadas empresas retomaron esa tecnología y ya desde hace 2 años está en servicio un buque experimental en Japón, que es el de la foto superior. Habrá que esperar a ver los resultados, pero en principio es una tecnología que permitiría, por así decirlo, generar hidrógeno en la Patagonia y vendérselo al primer mundo. Si es económico o no, ya lo veremos. Tomo un poco la reflexión que hizo Marcelo, que cuando decía que independientemente de cuáles sean los costos de la energía primaria, la posibilidad de acceder a ciertos mercados pasa más por cuestiones financieras que tecnológicas. Pero bueno, digamos que hasta hace poco no existía la posibilidad física de exportar hidrógeno a largas distancias y ahora al menos el aspecto técnico aparenta ser resoluble. Naturalmente esta tecnología necesita un tiempo para madurar, pero en principio estaría disponible a largo plazo. Existen otras tecnologías de transporte utilizando el hidrógeno para formar compuestos. En definitiva, las distintas necesidades para abastecer la instancia de acumulación y transporte ya están siendo resueltas o han sido resueltas y falta simplemente expandir esa tecnología. En cuanto a la utilización final, hay varios mercados. En lo que es el mercado de transporte, prácticamente todos los frentes están cubiertos. Hay automóviles a hidrógeno en fabricación actual, camiones, autobuses, trenes, algunos barcos pequeños, que es la forma de entrar en el mercado marítimo, e inclusive algunas aplicaciones aeroespaciales. No me extiendo en la explicación por cuestiones de tiempo. Para su utilización a nivel doméstico, para lo que es generación distribuida y cogeneración, es decir, generación distribuida a nivel domiciliario de electricidad y calor. Bueno, la tecnología de hidrógeno con celdas de combustible presenta una cantidad de opciones muy interesante. Esta pantalla, que me hubiese gustado describirla con más detalle, se refiere a un programa muy avanzado en Japón, cuyos datos se ven en esta otra curva. Ya tienen en este momento los japoneses, para el año 2020 aspiraban a tener 1.400.000 unidades de generación domiciliaria que trabajan, como se ve en el dibujo de la casita, toman un combustible externo y generan in situ electricidad y calor, con una eficiencia altísima y con un mercado prácticamente ilimitado. Otras opciones, el hidrógeno permitiría hacer trabajar un poco en conjunto a la red de gas y a la red eléctrica, generando hidrógeno cuando hay excesos de potencia eólica variable, no solo eólica, en
e inyectándolo en la red de gas, ya sea como metano sintético, ya sea como hidrógeno puro. Y una reflexión final que es la que particularmente me duele. La Argentina tuvo una ley de hidrógeno sancionada en el año 2006, o sea, pionera casi a nivel mundial, que podría haber sido mejorada y perfeccionada, tal vez no era, no carecía de algunos inconvenientes, pero era pionera y nunca fue reglamentada. La única consecuencia positiva que tuvo esta ley fue que la ley exigía prácticamente como requisito para su implementación la redacción de un plan nacional de hidrógeno, cosa que fue hecha a pesar de no estar la ley reglamentada. Tuve la inmensa satisfacción de poder participar en la elaboración de ese documento que murió en un instante y nadie se acuerda de él. Han pasado casi 20 años desde esa ley inicial y seguimos como estábamos porque no se ha avanzado nada en ese plano en todo este último tiempo. En el resto del mundo esta tecnología se ha disparado y acá seguimos esperando. Muchas gracias.